¿No se han preguntado por qué Dofus Tools tiene 15 clases y Dofus PC 19? 4 clases enteras simplemente no existen en Tools. Y la razón no es el descuido de Ankama, no es pereza de los desarrolladores, es algo de pronto mucho más profundo, algo que está escrito hasta en la misma línea temporal de Cosmos. Y bueno muchachos, hoy vamos a descubrir por qué el Celatrot, el Uginat, el Forjador de Lanza y el Hipermago fueron borrados de Dofus Tools o nunca han existido. Y les advierto algo, siéntense y disfruten porque lo van a gozar. Pero para entender esto hay que retroceder un poco, el saber el origen de estos personajes y el por qué no los han agregado. Y aquí te los voy a comentar. Imagínate que llevas años jugando Dofus Tools, eres un veterano y de la nada te agobias y te frustras de por qué todavía esas clases no han sido agregadas. ¿Sí? ¿Será que es algo que se les olvidó? Los de Ankama es un bug de 10 años. ¿Estamos en un Tokuyomi? No, es algo que es mucho más profundo de lo que parece. Así que empecemos por lo básico. Dofus Tools ve sus 15 personajes y empecé los 19. Y no es que los hayan olvidado. Aquí va una línea temporal. El Celatos se agregó en el 2015, el Hipermago en el 2016, el Uginag en el 2017 y el Forjalanza en el 2022, esto para PC. Pero aquí viene una pregunta real y es por qué Ankama decidió que nunca va a llegar. Y la respuesta, la verdad, no es solo una, son tres. Hay una razón de lore. Lo primero, una razón técnica, una razón de negocio, pero la de lore, muchachos, la de lore es la que los va a dejar echando cabeza. Empecemos con lo más fascinante. Es que los heliátropes, o como le dicen muchos, celatrop, es que esta clase de muchachos literalmente no debería existir. ¿Y por qué? Porque los heliátropes no son una raza natural del cosmos. No nacieron de un dios como los Yopuka o los Skran, etc. Los heliátropes nacieron por accidente. En el año 989, eso el juego dice que no debería estar ahí. ¿Verdad? Es que es loco, ¿no? Y no solo eso, esperen a ver el hipermago. Si el Celatrot es la clase que no debería existir, el Hipermago es la clase que existió, fue destruida, renació y fue destruida otra vez. O sea, los Hipermagos tienen el récord de la peor suerte de la historia del cosmos. Miren esto, en el año 554 los Hipermagos son perseguidos y casi exterminados en Bonta, después de la locura del rey Grimasin. Se esconden en una isla flotante llamada Rock, y en el año 646 regresan bajo el rey de Beldarion, que parece que todo iba bien, ¿cierto? Pero no, o sea, no. En el año 789, Ogre Shadows, el mismo evento que destrozó el mundo de Dofus y la isla de Rock, explotó y se hundió. Y los hipermagos desaparecieron. ¿Sí? ¿Qué creen? Aparecieron en el año 969. Después de que reaparecieron, abrieron su escuela de hipermagia. Bueno, ¿y para qué nos comentas todo esto? ¿Cuál es el verdadero problema? Ve al grano, es que todos muchachos parece estar ambientado en una era antes de que la escuela reabra. O sea, los hipermagos que podrían existir en Tous son los que están en las ruinas en una isla destruida. Y hay otra cosa, o sea, muchachos, las mecánicas del hipermagos, o sea, son complicadas. La brisa de cuadrimencial, los hechizos elementales puros, es lo más complejo que hay en el juego, aparte de los elatros. Y atar eso en un móvil, no es solo copiar y pegar un código, la verdad. Bueno, aquí hay algo curioso. Cuando salió en Dofus PC, la justificación oficial de Ankama fue: el dios original siempre existió, simplemente no se había revelado. Ok, o sea, un dios que siempre estuvo ahí, pero que nadie lo mencionó en milenios de historia. Conveniente, ¿no? Y sí, la comunidad y los foros nos entregó la explicación completa, y es que Uginat tiene mecánicas de rastreo y caza que en PC funcionan con clics precisos, pero en móvil, o sea, intentar rastrear a un jugador tocando la pantalla con el pulgar no es lo mismo. Y del Forja Lanza, ni hablemos muchachos, se añadió en el 2022 con la actualización de Valonia, es la clase más nueva de todas. Tiene mecánicas de lanza y combos que son brutales en PC, pero ni siquiera se han considerado para todos. ¿Y saben por qué? Facilito. Porque cuando llegó el Forja Lanza a PC, Dofus ya estaba congelado en su propio camino.
y de eso es lo que quiero hablarles ahora, porque la razón técnica y la razón de negocio son tan importantes como el lore. Y hay que entender algo, chicos, Dofus Toast no lo desarrolla directamente el mismo equipo de Ankama, es un equipo totalmente diferente. Y esto lo encontré en los foros oficiales en Reddit y es algo que muchos jugadores a la actualidad no saben. Prácticamente digo que fueron excluidas a propósito desde el diseño original del juego y dijeron que estas clases no iban a encajar. Y en Reddit, pues, Dofus Toast, otro usuario, lo puso aún más claro. Aquí les muestro. En donde prácticamente está diciendo que es desarrollado por otro equipo diferente y que no hay planes en absoluto para tomar ninguna actualización o versión de PC para traerla a Touch. Entonces piénsenlo así, muchachos. Dofus Touch es un universo totalmente alternativo. Es un híbrido entre Dofus 2.0 y Dofus Retro que se congeló en cierto punto de la historia, y ese punto de la historia por definición no tiene los Celatros, ni los Hipermagos, ni los Ujinat, nada revelado. Entonces, ¿descuido? No, es una decisión diferente. Touch eligió ser un juego más con contenido estable, con clases equilibradas en vez de 19 con desbalances. Y si ven los números, Dofus Touch sigue vivo, o sea, en 2026 sigue vivo y está creciendo. Sigue teniendo jugadores activos y pues la estrategia no ha sido tan loca, la verdad. Y bueno, aquí llegamos a la pregunta filosófica, muchachos. ¿Dofus Touch de verdad es un juego incompleto solo porque le hacen falta 4 clases? ¿O es un juego diferente porque eligió su propio camino? Porque miren, honestamente, si Ankama mañana dijera, hey, vamos a agregar el Celatro a Touch, ¿qué pasaría? Pues primero tendrían que romper el lore e inventar una excusa como ya lo hicieron con el Uginat, ¿sí? Segundo, tendrían que rediseñar las mecánicas de los portales, ¿sí? Para la pantalla táctil, y no es algo trivial. Tercero, tendrían que balancear la clase contra las otras 15 y el balance de por sí en Dofus Touch ya es complicado, ¿sí? Entonces no es una decisión de no agregarlas, no es tampoco de pereza, es una ecuación de costo-beneficio. O sea, vale la pena romper el lore, rediseñar mecánicas y arriesgar el balance por 4 clases que es de otro anexo de otro universo. Bueno, entonces antes de cerrar, resumamos rápido, para los que quieren el dato directo. El Celatro, clase paradoja, nació en una explosión temporal, fue absorbida al Eliaku y borrada de la memoria, en el timeline de Touch. Simplemente no existe. El Hipermago, exterminados, destruidos y renacidos en la era de Touch. Están en las ruinas de una isla que se hundió y no hay escuela abierta, no hay reclutamientos. Ujinat, un dios que siempre estuvo ahí, pero que nadie mencionó hasta en el 2017. Las mecánicas de rastreo no funcionan bien en móvil, no por el momento. Forjalanza, demasiado nueva, llegó a PC en el 2022 cuando Touch ya estaba congelado en su propio camino. Entonces, muchachos, ahí lo tienen. No es descuido, no es pereza, es lore, es técnica y es negocio. Las 4 clases que faltan en Dofus Touch no faltan porque se olvidaron de ellas, faltan porque el universo del juego, los desarrolladores y la estrategia en Ankama coincidieron en algo. Touch es su propio mundo, con sus reglas y sin esas 4 clases. Ahora, ¿creen que Dofus Touch necesita esas clases? ¿O está bien con las 15 que tienen? ¿Cuáles de las 4 ustedes creen que se podría agregar? Porque a Ankama le vale todo. Puede que sí en algún momento, puede que no. Y bueno, y si les gustó este video, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Dar like, suscribirse y compartan, para que sigamos trayendo mucho más contenido interesante de Dofus Touch. Así que los dejo y sigan disfrutando del mejor contenido.